Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Me decían luces y todo. Tengo que empezar de nuevo. La semana pasada fue la bebé, ahora fue el micrófono. Ahora, como les decía, la mayoría de estas preguntas voy a tratar de responderlas desde una perspectiva de lo que dice la Biblia, ¿ok? Y cuando la Biblia nos habla y cuando la Biblia dice algo que es específico, quiero que entienda que muchas veces en Chile decimos nos vamos a apretar los callos, ¿ya? Es decir, que puede que sea conflictivo, que puede que a usted le guste o no le guste, pero en la Biblia, cuando la Biblia es directa y cuando la Biblia es clara, no podemos decir algo que es blanco, si es blanco va a ser blanco, si es negro va a ser negro, no hay intermedios cuando la Biblia es directa. Pero hay muchos temas, hay muchísimos temas donde la Biblia en sí no dice mucho, donde la Biblia no habla específicamente de cosas específicas. Por ejemplo, les planteaba la semana pasada el tema de el uso de anticonceptivos, de productos anticonceptivos para no tener bebés. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia no es directa donde dice no usarás métodos anticonceptivos. O no dice usarás... No habla de eso. Entonces tenemos que buscar un principio, tenemos que buscar quizás ciertas ideas y muchas veces cuando la Biblia no es clara o cuando la Biblia no lo plantea, va a ser mi opinión la que yo voy a plantear. Y en esto quiero que entienda, es una opinión y podemos tener diferencias de opiniones, ¿ok? Es como por ejemplo lo que les planteaba con respecto a los tatuajes. Se me fue la mitad de la iglesia porque hablé de los tatuajes. No. Pero en la Biblia hay un solo versículo que habla de los tatuajes y veíamos que para poder aplicar este versículo hay que aplicar un contexto. Y en estas cosas uno puede aplicar el hecho de que, qué sé yo, si lo que me estoy poniendo va a ser para toda la vida, si mi piel va a ser buena o no para soportar, porque puede que se me produzca un cáncer, puede que me enferme, o puede que la mujercita que me hice se me arrugue y ya no se vea tan jovencita como cuando me la hice en la primera vez. Entonces, hay distintos factores que pueden aplicar. Y esta, como les decía, la Biblia no lo determina. ¿Por qué? Porque en este caso fue algo específico para el pueblo de Israel. Ahora, dado que vamos a abarcar dentro de toda esta semana distintas ideas, quiero que por sobre todas las cosas entienda que hay algo que es particular y que lo basé en un versículo que se lo voy a ir mencionando todas las semanas y que es lo siguiente. Está en 1 Corintios 10, versículo 23 y dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Esta es la traducción a lenguaje actual, pero en general este versículo es conocido como todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y quiero que entienda esto, porque quizás van a haber muchos temas donde la Biblia en verdad no dice absolutamente nada. ¿Ya? Y en esto usted tiene que entender desde lo que Pablo nos está presentando. Todo me es permisivo, pero no todo me conviene. Ahora, ¿está listo? Por ejemplo, vamos a responder preguntas como: ¿mis mascotas se van al cielo? ¿Cuántos quieren saber si su mascota se va al cielo? No, son muy pocos. Todavía no vamos a responder eso hoy día. Ok, vamos a comenzar. La primera pregunta es esta. Y vamos a empezar bien fácil porque sé que hay algunos que están medio nerviosos. ¿Qué va a hablar este hombre que está ahí parado con un acento bien raro?
Vamos a ver cuál es la primera pregunta. Y la primera pregunta dice así: ¿por qué gente levanta las manos en el culto y otros no? Qué buena pregunta, ¿cierto? Mucha gente que entra a la iglesia se hace esta pregunta. Porque hay gente que tiene, sobre todo gente nueva o gente que quizás puede venir de otras religiones en donde no se practica esto. Y quizás para gente que hemos vivido y venimos del Evangelio desde muchísimos años, cuando entramos a una iglesia donde no se levantan las manos, uno está como, no sé qué hacer con las manos. Es como, me las muerdo, me como las uñas. ¿Qué hago? Y por lo general, cuando, por ejemplo, uno, si entra a una iglesia que no se levantan las manos, entonces uno se pone las manos en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no sé lo que puedo hacer con o se cruzan las manos, ¿cierto? Hay otros que, por ejemplo, si entran a una iglesia de que la gente baila y está la niña con el vestido largo bailando y con y toda la gente ahí Entonces, cuando entra alguien que no levanta las manos es como algo raro, ¿cierto? Entonces la persona entra y, bueno, habrá que levantar las manos, ¿ya? Pero es una buena pregunta, ¿por qué levantamos las manos? Y la verdad es que hay muchos versículos de la Biblia que hablan de esto. Mire, por ejemplo, voy a darle algunos particulares, pero creo que entiende que la Biblia habla bastante de esto. Salmo 63, versículo 4 dice: te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Salmo 134, versículo 2 dice: levanten manos santas en oración y alaben al Señor. Mucha gente plantea que esta es una expresión que de alguna otra manera, cuando levantan las manos, es una expresión de querer alcanzar a Dios. Hay otros que plantean la idea de querer tocar a Dios con sus manos. Otros que dicen que es una expresión de sumisión. Es cuando tengo mis manos arriba, es como cuando en la guerra lo primero que te dice el enemigo es manos arriba. O el policía te dice manos arriba. ¿Por qué? Porque cuando tienes las manos arriba, de alguna otra manera estás completamente sometido a la otra persona. En el fondo, lo que hay que entender con levantar las manos es simplemente una expresión. ¿Ok? ¿Me explico? Es una expresión. ¿Es malo si no lo hago? No, no es malo. No es malo si usted levanta las manos o no levanta las manos. Como les decía, es una expresión. Déjeme ejemplificárselo con un suceso bien particular que pasó en los comienzos del año en el 1900, cuando aquí en Estados Unidos hubo este gran avivamiento. Había un pastor en el 1900, un negrito que tenía su iglesia, y luego de que él predicaba, él tomaba una caja de zapatos, se sentaba en una silla, tomaba una caja de zapatos y ponía su cara dentro de la caja y se ponía a orar. Ahora, para él, esta era una expresión de completa sumisión a Dios. Y mientras él estaba orando, la presencia de Dios se movía, mucha gente recibía al Señor, etcétera, etcétera. Y como les decía, es una expresión, esa es una expresión. Hay otras personas que pueden poner sus manos en el pecho y esa es su expresión de alabar a Dios. Es una manera de expresar mi gozo, mi alegría, mi amor, mi sumisión a Dios. Nada más. Y este es el problema que lamentablemente muchos de nosotros los cristianos hemos hecho. Que hemos hecho un juicio de aquel que levanta o no levanta las manos. Si hay un hermano que levanta las manos, ¡wow, qué santo el hermano! Y otro que no las levanta, no es tan santo. Había una hermana que danzaba en la iglesia, me acuerdo. ¿Ya? Danzaba en la iglesia y se le cayó un billete como de $20 y dijo, el billete que está ahí es mío. Y siguió danzando. De espiritual poco tenía la hermana, pero cuando se le cayó el dinero, ¿me explico? No expresa absolutamente nada. Puede que hay hermanos que son sumamente espirituales, pero llegan a la casa y se comportan como cualquier persona del mundo. La pregunta que debo hacer es, y que personal debemos, que por lo personal debemos hacernos nosotros es, ¿cuál es mi expresión a Dios?
en el minuto de la oración? ¿Cuál es mi expresión a Dios? Porque sí van a haber personas que yo lo he visto aquí. Mire, yo a veces tengo que estar en la sala del sonido, sobre todo en los cultos de la mañana, y veo gente que está sentada mientras se está cantando. Entiendo, pero hay gente que está sentada, con los brazos cruzados, mirando. Es como, estoy juzgando todo lo que está pasando aquí. ¿Esa es tu expresión? ¿Esa es tu expresión de adoración a Dios? Hay un versículo que no lo puse aquí, pero que está en Primera de Juan y que habla de que el Espíritu da testimonio. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio en mi corazón y en mi interior de la otra persona. Y mire, hay muchas personas que quizás no tienen ninguna expresión, pero el Espíritu habla de lo que el Señor está haciendo en esa persona. Pero hay otras que no hacen absolutamente nada y el Espíritu también dice lo que hay en el corazón de estas personas. Entonces, como les decía, de alguna otra manera es simplemente una expresión. ¿Amén? Ya vimos una, vamos a la número 2. A ver cómo le vamos con esta. ¿Está listo? No lo pongo. Ahora puse ya. ¿Está bien convivir sin estar casado? Mire, de acuerdo a un estudio hecho por el US Today, para los gringos que andan por aquí, US Today, se dice que 1/3 de la gente en esta época, que en este momento está casada, convivieron antes del matrimonio. Es decir, más de la mitad de la gente que está casada hoy en día ha convivido. Y este fue un estudio que se hizo aquí en los Estados Unidos solamente, pero de alguna otra manera, mucha gente trata de, a la hora de hablar de este tema, trata de poner sus puntos de vista. Y tratemos de poner ambos puntos de vista antes de cualquier otra cosa. Comencemos planteando algunas de las razones que se dan cuando una pareja trata de explicar el por qué están conviviendo. Entonces, hay parejas que dicen, no, lo que pasa es que nosotros queremos ahorrar por lo económico, no nos sale más fácil, así no nos complicamos que estarse casando. El casamiento es mucho dinero, sale muy caro casarse hoy en día, y más encima después para divorciarse, entonces, más caro todavía, así que mejor convivimos. Ahora, hay unos que dicen, lo que pasa es que antes de casarse nosotros queremos ver si nuestra relación, nuestro matrimonio va a funcionar o no. Queremos ver si esta relación va a estar bien o no. Entonces ellos dicen, mire, es como cuando usted va a comprarse un auto. Usted no se compró un auto sin antes probar el auto, ¿cierto? Hay otros que dicen, estamos casados en nuestro corazón. Fuimos al sauce que estaba ahí en el río y unimos nuestros corazones. ¿Cuál es el problema? Ahora, y aquí hay que ser honesto, hay que mirarlo desde dos puntos de vista. La primera es que si usted no es cristiano, todo lo que yo dije anteriormente es válido para usted. Todo lo que yo dije anteriormente, usted decida o no decida casarse, si es válido o no es válido convivir, tener sexo antes del matrimonio, todo eso es válido y tiene la razón. Pero si eres cristiano y en primer lugar entiendes que convivir es pecado porque lleva al pecado de la fornicación, entonces es distinto. Por otro lado, si aún se está preguntando, creo que esa respuesta no es suficiente para mí, la fornicación, eso es de los años 60, 40, 50, ya no, estamos en el 2000. Ya esa palabra ni se debería borrar del diccionario. Si aún no está convencido por esto, porque quiero decirle que la Biblia es específica. Habla de la fornicación y la fornicación es el sexo antes del matrimonio. ¿Ok? Aquí no hay blanco y no hay negro, pero si todavía usted trata de mirarlo por algún lente que no sé cuál lente será, pero
voy a darle cabida a su mentalidad. Entonces usted puede decir que el matrimonio es solo un pedazo de papel. Y la verdad es que el pensar de esa manera es una manera simplista. Poner el matrimonio desde una perspectiva como un pedazo de papel, como un contrato, es distorsionar algo y hacerlo completamente asqueroso. El matrimonio no es un simple papel. Se refiere específicamente a, de alguna otra manera, es un convenio. Y no es un convenio entre yo y la mujer con la que me estoy casando o el hombre que usted se pueda estar casando si es mujer. Es un convenio entre la pareja y Dios. Ahora, si tú te casas en la iglesia, va a haber un pastor que va a dirigir esta ceremonia donde se da este convenio. Van a haber personas, cristianos, que van a dar testimonio de este convenio. Vas a jurar delante de un Dios de amar en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza. Y vas a rogar en esta ceremonia de esta bendición que viene de Dios para el matrimonio. Y de esta manera se crea este convenio entre la pareja y Dios. No es un contrato, es un convenio que lo incluye todo, que excluye a todos los demás hombres, a todas las demás mujeres y solamente incluye a aquella persona que está frente a mí, que es mi esposa o su esposo. Nadie más. Es un convenio que se hace entre estas dos personas y Dios, donde Dios promete bendecirlos, donde ellos prometen ser fieles a Dios. No hasta que lleguen los problemas. No hasta que encuentre una mujer o un hombre mejor que el que tengo, sino que hasta que la muerte nos separe. Hebreos 13, versículo 4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios seguirá a los que cometen, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y aquí la palabra es específica. Inmoralidad sexual muchas veces lo ponemos como desde la parte aberrante o mala, pero ojo, que aquí la inmoralidad sexual tiene que ver con la fornicación también, con el sexo antes del matrimonio. Este es el problema con el convivir. Inestabilidad y falta de seguridad. Tengo la opción de terminar esto cuando yo quiera. Porque de alguna otra manera nunca ha habido un compromiso oficial. Yo puedo terminarlo, yo puedo encontrar a otra persona y comenzar otra relación. ¿Por qué? Porque no hay ningún lazo que nos una, en verdad, más allá de un sentimiento. Es inestable porque para uno de los que está en la relación se va a sentir inestable, inseguro. Va a sentir que quizás la otra persona no me quiere realmente. Es completamente inestable, es completamente inseguro. Y estos dos sentimientos se incrementan aún más cuando llegan los hijos. Porque ya no son solamente una de las personas que está inestable o insegura, sino que entran los hijos. Y los hijos comienzan a vivir esa inestabilidad y los hijos comienzan a sentir esa falta de seguridad. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera ven que no hay un compromiso real, ven que el papá se puede ir cuando quiera, ven que la mamá hace lo que quiera, ven que los padres no tienen una relación sana. Lo decía esta semana en la clase de matrimonio feliz, que por lo demás venga este lunes, no se lo pierda. Pero que de alguna otra manera muchas veces nosotros pensamos que las reglas que Dios nos pone en el matrimonio, en este caso, son como, este Dios no sabe lo que es pasarlo bien. ¿Ah? Pero cuando me compro, por ejemplo, un auto nuevo y tomo el manual, y veo que tengo que cambiarle el aceite cada cierta cantidad de kilómetros o de millas, no digo, wow, esta gente de Toyota no sabe lo que es pasar. Lo único que quieren es que yo no lo pase bien en este auto. No,
¿cierto? Uno toma las instrucciones que están en este manual porque cuidan el automóvil. Cuando tomamos la palabra de Dios como las instrucciones para nuestra vida, tenemos que tomarlo desde esa perspectiva. Son para el cuidado de nuestra vida. Lo único que muestra este deseo de convivir es un sentimiento egoísta que busca satisfacer a uno de los involucrados y además un camino directo al sufrimiento. ¿Es pecado convivir? Sí. Es pecado. No solo porque se comete la fornicación, sino porque es una relación que está fuera de la voluntad de Dios. Y quiero decirle lo siguiente, que si usted está aquí y está conviviendo y el Espíritu Santo de alguna u otra manera, ruego a Dios, lo está convenciendo de pecado, aún es tiempo de arreglar esta situación. Hable con su pareja. Y si su pareja le dice, no quiero, realmente no la ama, no te ama. Pero si no, toma una decisión. Cásese. Hágalo. Y quiero decirle que el matrimonio es tremendamente bueno. Uno disfruta no solamente de un compañero, de un amigo, de alguien con quien conversar, disfruta de su pareja, disfruta del sexo. Hablamos del sexo la semana pasada. Un regalo de Dios. Y el sexo no es malo. Ya, sigo hablando de sexo. Sexo. Después los hermanos de esta iglesia hablan puro sexo. ¡Ah! Satánicos. Con razón está como está el hermano que dice que es satánico, hermanos. Ok. Está todavía aquí, ¿cierto? No se ha ido. Wow. Siguiente pregunta. No la ponga todavía, porque aquí sí que agáchese porque en una de esas le puede llegar el golpe. Apostar es pecado. Está en signo de pregunta todavía. Apostar. Ojalá que haya leído la Biblia porque aquí sí que vamos a hablar de esto. Hay mucha gente que tiene distintas opiniones con respecto a esta pregunta. Hay muchísima gente que tiene distintas posturas, distintas maneras de pensar. Y de alguna otra manera hay mucha gente que cuestiona un lado y cuestiona este otro lado. Y como les digo, la pregunta nunca se responde. ¿Apostar es pecado? Ahora, si lo miramos desde una perspectiva bíblica, déjeme darle un versículo aquí. Mateo 14:33. Esto tiene que ver con después de que Pedro camina por el agua. Y dice así, y Felipe perdió la apuesta. Eso está en la traducción Marco Alvarado. No dice eso. Que después van a decir, esta iglesia habla de cosas que... No. Eso no existe. La Biblia de verdad no dice absolutamente nada del apostar. Hay gente que, por ejemplo, dice, trata de avalar el hecho de las apuestas con lo que la gente en la antigüedad hacía. Sobre todo, por ejemplo, en este caso se usa el ejemplo particular de los discípulos cuando escogen al que iba a suplantar a Judas, que se había suicidado. Entonces, de alguna otra manera, usan esa idea de apostar o echar suertes a la hora de escoger una persona, pero la Biblia en sí no habla absolutamente nada con respecto al apostar, ni lo condena, ni dice que está correcto o incorrecto. Y como les decía, en general hemos hecho una idea de tradiciones más que de interpretaciones. ¿Ok? Hemos hecho idea en cuanto a condenar que apostar es malo. Sobre todo si gana y no trae el diezmo. Ahora, pero en sí lo que quiero hablarle aquí tiene que ver con el hecho de que hay ocasiones en que apostar sí va a ser incorrecto. Van a haber ocasiones en que apostar no es malo, ¿ya? Por ejemplo, si está jugando con su esposa y le dice, te apuesto un beso a que achunto el papel al canasto de la basura.
No es malo apostar eso. O por ejemplo, qué sé yo, estar en una competencia y apuestan los dos grupos, el que pierde compra las bebidas. Paga la cancha. Así jugábamos antes en Chile. El que pierde paga la cancha, entonces había que pagar la cancha. Y ese tipo de apuestas no creo que es malo, pero aquí vamos a ver ciertas preguntas que nos van a ayudar a responder lo que es bueno y lo que es malo, que tiene que ver con el cuándo, el dónde y el por qué. ¿Cuándo, el dónde y el por qué? Ahora, como les decía, si usted lo hace una o dos veces al año, ya si un día andaba por Las Vegas y dijo, voy a apostarme unos $30, y se va, pierde, gana, se va. No tiene nada de malo, ¿ya? O como les decía, si apuesta con sus amigos a ganarse un pastel, o va un día al bingo de la abuelita. ¿Ha ido al bingo de la abuelita? Ya. Porque eso va a apostar también. No me vengo que no, aunque sean abuelitas, y las abuelitas no porque sean más viejas son más santas, ¿ya? No. Entonces está ahí con la... Si usted lo hace una vez a las 1000, no se preocupe. El problema es que si lo hace una o dos veces al mes, ya hay un problema. Una o dos veces a la semana, quiero que entienda esto, que el problema se está transformando en una obsesión. Y se transforma en algo malo porque usted no está siendo un buen mayordomo de sus finanzas. Y ahí sí que la Biblia tiene mucho que decir, de la mayordomía. La Biblia habla muchísimo de esto. ¿Estoy siendo mayordomo de mis finanzas? Por otro lado, ¿dónde? Como les decía, si va al bingo de la abuelita, ya no hay problema. O si está jugando en la oficina con unos compañeros y apuestan, qué sé yo, que Chile va a ganar la Copa del Mundo, va a perder porque la ganó Alemania. Pero si está en un lugar donde hay mujeres semidesnudas o casi o desnudas, si la mayoría de la gente que está en el lugar donde usted está apostando está borracha, y si tiene frente a usted a un chico que le dicen el asesino, diciéndole, hey, vamos afuera a arreglar esto, entonces ya cruzó una línea. Ya cruzó una línea. Porque le digo una cosa, el Espíritu Santo, una de las características del Espíritu Santo es que guía. Y estoy convencido que el Espíritu Santo nunca me va a guiar a un lugar como ese para que yo me entretenga. Nunca. Ahora respondamos el por qué. ¿Cuál es la razón por qué lo haces? Si es porque se van a juntar unas parejas y qué sé yo, están haciendo una apuesta de algo simple y tonto, está bien, pero mire, si de alguna otra manera no le alcanza el dinero para pagar su casa y dice, me voy a ir a Las Vegas y voy a apostar el dinero de la mortgage o el dinero de la renta y voy a ir allá y voy a ganar el resto, entonces hay un problema. O si tiene este sentimiento de, no, es que yo soy bueno en esto. Si usted viera, pastor, yo apuesto y yo gano. Me va bien, es que a mí me va bien. Hay un problema. Si tu intención es una intención de tratar de satisfacer algo personal, o si estás utilizando dinero de donde no deberías tomarlo, entonces hay un problema. Primera de Timoteo 6, versículo 10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, mire, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ahí está el problema. Si este tipo de situaciones lo está alejando de la fe, entonces hay un problema. Quiero que entienda esto. El problema con el apostar está en el amor al dinero y también al hacer de este medio la esperanza que va a solucionar mi problema. Por esta razón usted va a ver gente que semana tras semana apuesta en la lotería y compra la lotería y quizás no está gastando grandes cantidades de dinero, pero hay gente que pone su esperanza ¿en dónde?
en ganarse el premio de la lotería. Y gastan y gastan y gastan dinero, quizás pueden ser $3, $2, $1. Y usted puede decir, sí, si no es tanto, si tal. Pero estoy poniendo mi esperanza en esto, en este premio. La Biblia nos dice lo siguiente, el Salmo 42, versículo 5 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza ¿en quién? En Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Es apostar malo? La verdad es que no. No es malo. Es malo donde lo pueda estar haciendo, es malo el por qué lo puede estar haciendo, cuándo lo está haciendo. Ponga atención en esas cosas. Hablamos de apostar en la iglesia. ¡Wow! Esta que les voy a plantear ahora es una pregunta bien difícil. Y ojalá que abra su corazón conmigo a poder responderla. ¿Por qué Dios permite que cosas malas pasen a buenas personas? Y para poder responder a esta pregunta quiero que entienda lo siguiente, y con mucho respeto quiero abarcar esta pregunta, porque puede que usted en este minuto se sienta en esta situación. Puede que usted en esta circunstancia esté pasando un problema que es doloroso, que es tremendo, y se está haciendo esta misma pregunta. ¿Por qué cosas malas pasan a personas buenas? Yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, canto, alabo al Señor. ¿Por qué cosas malas pasan a personas buenas? Y es más, aquí hay varios jóvenes, y ustedes jóvenes quizás han sido confrontados con esta misma pregunta. A ver, ¿por qué tu Dios que dice que es tan bueno permite que cosas malas pasen a personas buenas? Mucha gente, en primer lugar, no cree en Dios. Hay mucha gente que quizás no cree en Dios, que no hay un Dios que determina si algo bueno o malo pase. Entiende lo siguiente, una persona que no cree en Dios entiende lo siguiente, las cosas malas van a pasar sí o sí y hay que aceptarlas. Eso es lo que una persona que no cree en Dios piensa. Por otro lado, hay otro grupo de personas que piensan en el karma, que creen en el karma. Y esto no es solamente en la religión hindú, sino en términos generales hay mucha gente que piensa que si yo hago cosas buenas, voy a recibir cosas buenas. Y si yo hago cosas malas, voy a recibir cosas malas. Ahora, tenemos a los cristianos y aquí muchas veces nos encontramos en un problema porque los cristianos mismos caemos en este juego de, no, es que quizás usted está pagando por algo malo que usted hizo. Tonteras. Hay muchas iglesias, por otro lado, muchos pastores, muchas radios cristianas que tienen este eslogan que dice, la vida es mejor con Dios. ¿Y cuántos podemos decir que la vida es mejor con Dios? Amén, la vida es mejor con Dios, cosa que es verdad, pero para entenderlo hay que definir lo mejor desde la perspectiva correcta. Y el problema es que mucha gente define bueno o mejor como que nunca me voy a enfermar, nunca voy a tener problemas económicos, quizás nunca voy a tener problemas en mi matrimonio o con mis hijos. Así definimos bueno. Y cuando empezamos a vivir cosas como que en el trabajo empiezan a cortar gente y me despiden a mí de los primeros, y yo digo, pero hey, yo soy hijo del rey. A mí deberían subirme de posición, me deberían poner en una posición más alta. Yo soy heredero. Concha le vale. Y como les digo, o por ejemplo, hay personas que empiezan a decir, no, yo soy hijo del rey, yo no me puedo enfermar. Y yo estoy sano y no van al médico, no utilizan los medios que el Señor ha puesto para que nos podamos, cosas como esa. Y entonces cuando algo pasa, empezamos a decir, hey Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué estas cosas tienen que pasarme a mí si yo soy una persona buena? El problema es que se olvidan que la Biblia habla muchísimo con respecto a personas que enfrentan situaciones difíciles.
Mire, déjeme darle un ejemplo. Jesús habló diciendo en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. No hay cosa como venga Cristo y se le acabarán los problemas. Eso es falso y por favor, si usted está escuchando un mensaje como ese, es un mensaje del anticristo. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Ese no es una palabra de Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay millones de ejemplos en la Biblia de personas que entregadas a Dios, sirvientes de Dios, hombres que Dios llamó desde antes del vientre de la madre, que pasaron persecución, que sufrieron, que los metieron a un pozo lleno de excremento por causa de predicar la palabra de Dios. Entonces, esta idea de que venga el Señor y se les van a acabar los problemas, cuando converse con Jeremías, Jeremías le dice, no, eso no es verdad. ¿Ha leído mi libro? Yo escribí un libro, se llama Jeremías. Está en el Antiguo Testamento, un poquito largo, pero... Se va a dar cuenta de que un hombre que fue escogido, el Señor lo llamó, le dijo que Él lo había escogido desde antes del vientre de su madre, pero vivió persecuciones toda su vida. Se va a encontrar con un Job, un hombre que hizo todo lo bueno, todo lo que hacía este hombre era bueno, y lo perdió todo. ¿Y qué dijo? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Se va a encontrar con un Pablo que su vida se transformó, era un hombre malo. Y su vida es transformada a través de Jesucristo y se transforma en un evangelista, una persona que en su corazón estaba el deseo por sobre todas las cosas de hacer la voluntad de Dios. Lo golpearon, lo encarcelaron. Hay una historia en la Biblia que nos cuenta de que lo tiraron fuera de la ciudad casi muerto. Pregúntele a Jesús, porque ese sí que era bueno. Jesús, bueno. La persona más buena que existió, que ha existido y que va a existir. Buena. ¿Y qué le pasó? Lo crucificaron. Lo pusieron en la cruz. Si definimos la palabra mejor como sin problemas, vamos a tener un problema. Ahora, déjeme darle 5 razones por qué cosas malas pasan. En primer lugar, hay que entender que nuestro mundo está completamente corrompido y lleno de pecado. Entienda esto. Este mundo no es lo mismo al mundo en que Dios creó antes de que entrara el pecado. El mundo está corrompido, está condenado, hay una maldición que se llama pecado que está sobre la humanidad y sobre este mundo. Y por eso este mundo va a ser destruido. Y cosas malas van a pasar. En segundo lugar, Dios puede que nos esté probando. Puede que haya tiempos en que Dios nos ponga a prueba o permita que estemos en prueba. Y este es un tiempo, es un proceso. Es un proceso que Dios nos lleva y que Dios nos pone para que podamos crecer. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Puede que Dios nos esté poniendo o permitiendo que estemos en una prueba. En tercer lugar, ataques del enemigo. Si usted es cristiano, tiene que entender que hay un enemigo real, que es Satanás, y que está deseoso de hacerlo caer, de destruirnos. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por otro lado, estamos en libre albedrío. Tenemos la capacidad de decidir. Dios nos dio uno de los mayores regalos, que es la opción de decidir.
no ser controlados como robots y no estar al control de un ser superior. No. Tenemos un gran beneficio que es nuestra libertad de decidir. Y esto puede decidir a amar o a rechazar a Dios, hacerlo el bien o hacer el mal. Y esto puede afectarme para que me pasen cosas buenas o cosas malas. Y en quinto lugar, la pregunta está mal hecha. El problema que tiene esta pregunta de ¿por qué cosas buenas le pasan, por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Es que el mayor problema con esta pregunta es que la pregunta no tiene sustancia, no tiene fuerza, porque la pregunta no es real. No es que cosas malas le pasan a personas buenas. La verdad es que cosas malas le pasan a personas malas. Nosotros somos malos, todos. Y como les digo, esta es una realidad que tenemos que entender nosotros. Cada uno de nosotros somos malos. Romanos 3:23 dice, todos. El Papa también. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y si no me entendió la palabra todos, es todo. ¿Ok? Todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios. No se olvide de esto, nosotros somos pecadores. Nosotros no somos ningún bueno. Ninguno de los que está aquí es bueno. Todos somos malos y todos somos pecadores. Y por ende, nada bueno hay para que podamos ofrecer. Hubo una sola persona, que fue buena. Fue puesto en una cruz. Y al que fue bueno, lo malo le pasó por amor a nosotros que somos malos. Es errado pensar que cosas malas pasan a gente buena porque no hay nadie que sea bueno. No hay nadie que sea bueno. Y aún más, deberíamos pensarlo desde una perspectiva completamente distinta. Y deberíamos quizás cambiar la pregunta desde otra perspectiva. Y hacer la pregunta correcta. ¿Por qué cosas buenas le pasan a gente que es mala? Porque hay un Dios que está tan desesperado por rescatar a estos que son malos. ¿Por qué? Y ¿sabe qué? Le voy a decir lo siguiente. Cuando uno encuentra a Cristo, van a seguir los problemas, van a haber situaciones difíciles, pero hay esperanza en Él. Encuentro perdón, encuentro restauración, encuentro paz para mi alma. El Salmo 103, versículos 10 al 12 dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como hasta el oriente del occidente. Quiero terminar con esto. Hay un Dios bueno que nos quiere dar lo mejor para nosotros, la salvación. Y puede que tú hayas estado por muchos años viniendo a la iglesia, haciéndote esta pregunta, ¿por qué cosas malas pasan a gente buena? Y hoy día por primera vez eres confrontado a que nosotros no somos buenos. Y es a través de Cristo, Jesucristo, en quien podemos encontrar lo mejor para nuestra vida. Cierra sus ojos por un minuto. Por lo mismo, si hay alguien aquí que nunca ha invitado a que Cristo sea el Señor y Rey de su vida,
Si tú has conocido a Jesús de mente, pero no lo has conocido en tu corazón, quiero invitarte hoy día a que hagas el cambio. A que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Si hay alguien aquí que quiere invitar y tener una relación personal con Cristo, levante su mano. ¿Hay alguien en este lugar? Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Veo tu mano. Veo tu mano. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? En esa misma actitud quiero que oremos. Y quiero que donde estás hagas una simple oración. Señor Jesús, ven a mi corazón. Te hago el Rey de mi vida. Me alejo de todo lo malo, Señor, y me entrego a ti. Me arrepiento de las cosas malas que hice. Perdóname, Señor. Sé el Rey y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.